el corazón de una mujer no lo puede calmar ni la pareja, ni el novio, ni el esposo, no lo puede calmar ni la amiga. El único que puede calmar el corazón de una mujer es el Espíritu Santo de Dios. Dejar ir de ese control no está en confiar en Dios, porque yo ya confío en mi Padre. Está en recordar que todo en mi vida se está dando con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pasamos por muchos momentos de silencio, pero el poder saber de que papá sigue ahí, no nos está dejando caer. Practica el dominio propio, mantente alerta. Tu enemigo no es la gente, no es la circunstancia, no es este problema que no se ha terminado de solucionar. Tu enemigo, Satanás, está rondándote, viendo por dónde Vanessa va a darle pie para caer. Prepara un expreso que te despierte, porque aquí comienza Café con el Rey. Hola familia de Café con el Rey, bienvenidos a un nuevo episodio que vamos a disfrutar muchísimo. Ya nosotros estamos a media taza de café y vamos a iniciar a compartir esta conversación. Sé que como siempre el Espíritu Santo va a estar aquí compartiendo con nosotros, así que espero que tengas también tu taza de café caliente para que conversemos con Vane. Vane, bienvenida a Café con el Rey, qué privilegio poder compartir contigo. Igualmente, Caro. Bueno, primero que todo, gracias por ese tiempo, por ese espacio, esa conversación que vamos a tener hoy de un tema bastante clave, especialmente para mujeres. Se pueden quedar si son hombres, por supuesto, pero especialmente para mujeres. Y nada, Caro, me encantó porque en la preparación de que, bueno, ¿qué vamos a conversar? Dijiste algo muy lindo. El que tiene en ese momento la gloria, el que está en la conversación es principalmente el Rey. Así que gracias nuevamente por invitarme. No, muchísimas gracias. Nos vamos a disfrutar este tiempo, así como estamos disfrutando este café. Este café, yo no sé si es colombiano, pero está bueno. Está bueno. Está bueno. Sí, ¿quién es Vanessa? Bueno, a ver, preséntate con nuestra familia de Café con el Rey. Bueno, Vanessa Carranza, soy comunicadora. Actualmente presento noticias financieras a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Vivo en la ciudad de Miami, donde estamos grabando en este momento. Además de comunicadora, también soy líder de ministerio en español en mi iglesia. Tengo un grupo específicamente hombres y mujeres donde se dan conversaciones con café y también con el Rey, para que sepas. Por eso te dije que te iba a interesar porque me encanta el nombre de tu podcast. De igual manera, también soy líder de un ministerio de mujeres que tenemos ya 3 años. Un ministerio que se llama en inglés Into the Attic, porque en español significa en el ático, ¿no? Buscamos entrar junto con cada mujer que se sienta con nosotras a esos áticos emocionales donde hay muchas cosas guardadas, cosas que ya no sirven, pero también tesoros. Entonces también tomamos café, para que sepas, durante esas reuniones, y al mismo tiempo pues tenemos un podcast que se llama Into the Attic, que nace de esas reuniones, donde conversamos de temas que son pues normalmente que no se hablan mucho, ¿no? Temas que lo que buscan es traer sanidad a través de conversaciones en las diferentes áreas, ¿no?, que toda mujer tiene. Entonces, esa es Vane, una comunicadora que tiene el honor de servir a Papá Dios a través de conversaciones. Me encanta. Estas son conexiones divinas, así es, sin duda alguna, y sé que va a ser de gran bendición este tiempo con todas aquellas personas que van a estar escuchando. Y mira que decías algo, puede parecer un tema para mujeres, pero normalmente al lado de una mujer hay un hombre y a veces no tiene la capacidad de apoyar, de ayudar o de entender, porque no tiene todo el conocimiento que nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón. Así que chicos, quédense también porque van a recibir herramientas para poder entender situaciones que muy seguramente han tenido que vivir en algún momento. Y me gusta mucho porque dice la palabra clave, entender, porque a veces el hombre piensa, pero ¿por qué mi pareja está actuando tan overwhelming, no tan emocionalmente? Pero es en ese momento en el cual, cuando se logra entender la raíz de cómo fuimos formadas, señores, que esto todo viene desde Génesis, podemos decirlo así, se logra pues ver un poquito más ese panorama, no tanto de la circunstancia, sino a nivel espiritual de qué es lo que está pasando. Entonces, me gustaría arrancar
arrancar contando, bueno, yo le decía a Génesis cuando me preguntaba, perdón, me hablaba con Génesis anteriormente, pero contigo, Caro, cuando me dijiste, bueno, ¿qué quieres conversar? ¿No? Y yo recuerdo que te dije, bueno, me gustaría ese control versus ese dominio propio. Y todo esto nace de una situación en la que yo recientemente me encontré. Y yo en una conversación bastante pues íntima, vulnerable, le decía a esta persona, siento que el Señor me ha dado la sabiduría porque se la estoy pidiendo, que el Señor me está dando su favor porque lo estoy sintiendo, siento que hay gracia en medio de lo que estoy pasando, pero no comprendo, no entiendo porque aún así me siento abrumada emocionalmente. Yo decía, o sea, no entiendo. Entonces, en ese momento, llevo esa misma pregunta en oración al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me recuerda la palabra que me dio hace un par de meses atrás, que decía Primera de Pedro 5:8, y que arranca diciendo, practiquen el dominio propio. Decía, su enemigo, Satanás, está rondando como león rugiente, listo pues para devorar. Y ese versículo, en ese momento yo dije, no veo nada, ¿qué está pasando? O sea, mi vida está tranquila, todo está... Y de repente me lleva a recordar ese versículo que me recuerda de que lo que está pasando internamente muchas veces no es que está pasando solamente en nuestras emociones, sino es que hay algo espiritualmente sucediendo alrededor, y por ello la importancia de ese dominio propio. Entonces, en ese momento... Que es un fruto del Espíritu Santo. Que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo me recuerda, es en mí, es en mis fuerzas, Vane. O sea, te sientes vulnerable, te sientes abrumada, pero si piensas en mí, si te dejas gobernar en esos pensamientos por mí, vas a ver cómo va a llegar esa calma nuevamente. Entonces, así fue, así se dio, y por eso fue que quise traer esa conversación contigo, porque imagínate, yo te comentaba antes de arrancar la conversación, soy cristiana ya por 29 años y aún me encuentro con momentos en los cuales tengo que recordar, esa no es mi lucha, no va a ser ni por estrategia ni por fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, las cosas que tienen que darse en mi vida. Y si yo trato de creer que es en mis fuerzas o de sentir que es en mis fuerzas, no voy a poder y me voy a gastar. Así es. Me imagino que en tu ministerio con mujeres esto es el pan de cada día, porque la mayoría de las mujeres queremos controlarlo todo. Es como parte de nuestra naturaleza. Y sabes que exactamente por ello yo te comentaba que eso arrancaba desde Génesis. Cuando te das cuenta que la serpiente se acerca a la mujer y le dice, es que si tú comes este fruto, pues vas a tener entendimiento, vas a conocer el bien y el mal. Entonces yo decía, claro, o sea, la mujer, la única manera en que en este caso Satanás pudo ver que la mujer podía flaquear y que podía caer, era en ese deseo de querer entenderlo todo. Porque imagínate, Señor crea el Edén, pone a Adán, le dice, mira, tú vas a hacer todo esto y vas a enseñorear frente a todo eso. Entonces es como que le da esa asignación, ¿no? Como tal, pero luego saca del mismo hombre, ¿no? De esa costilla a la mujer, y viene a la mujer a hacer como esa ayuda, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces yo me imagino que la mujer habrá dicho, bueno, pero si él está en control de todo, yo solo estoy paseando. ¿Cuál es mi papel aquí? Exacto, ¿cuál es mi papel? O sea, andará por allá paseando mi pareja y yo acá sola. Entonces, ¿qué es lo que ella muy posiblemente estaba buscando? Era ese entendimiento, ese conocimiento, ese quiero más, quiero más. Y yo creo que eso es algo que la mujer tiene insaciable dentro de uno. Siempre tenemos ese deseo de querer saber más. Y es bueno y malo, como todo en los extremos, porque yo he tenido oportunidad de hablar con mujeres que han sido víctimas de infidelidad, ¿verdad? Y en el proceso quieren tener los detalles de todo, algo que hiere demasiado. Y yo digo, pero ¿por qué quieres saberlo todo? Si al final eso te va a hacer sufrir más. Pero es parte de nuestra esencia. Sí, es parte, es totalmente. Y por ello incluso cuando ya después, más adelante, ves en Génesis que propio, bueno, el padre está hablando y dice, querrás, desearás a tu esposa, desearás, lo desearás, mas él te dominará. Entonces es como, ahí comienza, diría yo, como ese deseo de la mujer de querer entonces, o sea, quiero
no es tanto dominar al hombre, sino como sentir que ella también tiene esa voz, sentir que ella también tiene esa identidad clara de quién es ella a través del hombre. Y muchas de las veces en las conversaciones que tenemos en To The Attic, esa forma de control en la vida de la mujer se ve de diferentes maneras. La primera, lo que no queremos hablar. Porque cuando no hablamos de algo, estamos sosteniéndolo, estamos como quien dice resguardándolo, no estamos permitiendo que sanemos. Esa es la palabra que, ¿sabe? Confesados los unos a los otros para que puedan ser sanos. Y no es ese confesar de que pequé de esa manera, sino, hey, estoy teniendo este pensamiento, siento que me encuentro frente a un ciclo en mi vida que en el pasado estuve, diferente cara, diferente nombre, pero mismo sentimiento de querer controlar las cosas de cierta manera. Y se nota mucho en ello, cuando tenemos que muchas veces permitir que pasen 20 minutos de conversación y recién poco a poco comienzan las mujeres a abrirse. Y eso se da porque son áreas que por mucho tiempo, por muchos años, hemos tratado de solamente nosotros tratar con ellas. Como quien dice, ay, siguen doliendo, pero yo me pongo el ungüento y yo me las aguanto. Sí. Segunda forma es como decías tú, querer tener los detalles de todo. Si el Señor me habló que viene una nueva posición de trabajo, pero ¿cómo se va a dar de aquí para allá? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar allá? Entonces, en ese deseo de querer realmente ayudar a Dios, ¿no? ¿Qué hace uno? Comienza a querer controlar, querer estar en control del tiempo en que se dará, de cómo se dará. Y no diría que es en el deseo de la mujer de llevarse la gloria de Dios, diría más que es en el deseo de la mujer de estar preparada por si las cosas no salen como uno espera. Y nos cargamos muchísimo, porque mira que no es algo de pronto premeditado, no es que la mujer, o sea, decidió ser controladora, o sea, se va presentando en nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo tuve una experiencia con mi esposo, estuvimos en un retiro de parejas y en ese retiro era tipo desafío. Imagínate que me colocan el morral que él debía cargar, un morral súper pesado, súper pesado. Yo tengo un tema cervical y él me decía, ¿será que lo puedes cargar? No avisamos previamente que tenías alguna condición para no poderlo hacer. Yo lo puedo cargar. Cuando me colocan ese morral muy pesado, me colocan una venda en los ojos. Y el ejercicio era que mi esposo me iba a guiar en el camino tipo desafío con alto, bajo, llantas para montar, cosas que saltar. Al estilo el programa Survival, básicamente. Y él me dice, ¿lo puedes hacer? Yo sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Cuando a mí me vendan, yo dije, no voy a poder, me voy a caer, Y yo iba asustada y en el camino los líderes que iban dirigiendo todo el ejercicio decían, háblale a tu esposa al oído. Y empieza a mí Andrés a hablarme y me empieza a hablar y yo de repente lloro y lloro y yo decía, claro, me enfrenté a esa verdad. Y es que yo creo que tengo que controlar las cosas. Y él me decía, yo te estoy cuidando, yo te estoy guiando, vas bien, lo estás haciendo bien. Y me empieza a hablar como de cosas que han pasado en otros tiempos en el que yo he cedido a confiar en él y ha salido bien. Y yo escuchaba que era mi esposo, mi autoridad, pero que también era la voz de Dios hablándome a través de él. Y fue tan liberador. De verdad, yo aprendí con esa experiencia que tenemos que aprender a soltar, pero nos cuesta, realmente nos cuesta. ¿Cómo has logrado guiar desde tu propia experiencia? Porque entiendo que nosotros hablamos con autoridad cuando lo hemos vivido. ¿Cómo has logrado guiar a estas mujeres a que ellas también aprendan a soltar? Bueno, guiándolas principalmente, yo creo que ese es el llamado que tenemos todos. Primero que todo, cuando ya somos hijos de Dios y tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque conocemos Dios, quién es Jehová, ese Dios de los ejércitos. Conocemos a Jesús, su salvación, el sacrificio que hizo para que pudiésemos vivir una vida en libertad del Espíritu Santo de Dios. Y muchas de las cosas que se hablan en el grupo son cosas que duelen, son cosas que pesan, son cosas que hasta dan vergüenza en muchas ocasiones. Y reconocer que el Espíritu Santo vino primero que todo, como decía Jesús, para consolarnos. Sí. No, yo creo que eso es lo más poderoso que el Espíritu Santo nos permite vivir en cada reunión, es ese consuelo, poder sentir al Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Y segundo,
viene a darnos esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de que, como decía Jesús, grandes cosas he hecho, pero más grandes cosas harán ustedes por el Espíritu que está en mí, también está hoy en ustedes. Ese acceso que tenemos gracias a Jesús, al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es ese poder en realidad? Como dice la palabra también en Timoteo, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, sino uno de poder, de control y de dominio propio, de una mente lúcida. Incluso dice en algunas versiones, poder llevar a las mujeres a bajarse de ese sentimiento de estar sobrecargadas y poder realmente entrar en esa paz, de saber de que hay un poder que habita en nosotras, que está listo para ayudarnos a sanar, está listo para ayudarnos a poder redireccionar, mira, a restaurar, a redimir, a redireccionar en cada área de nuestras vidas. Puedo decirte que lo logramos hoy en día. Ese grupo de mujeres y ese podcast no lo hago solo. Tengo el honor de hacerlo con una gran amiga, Carla, que de hecho arrancó el grupo por una conversación en una cafetería, las dos, con un café hablando. Luego se sumó otra amiga y nos dimos cuenta de que a pesar de que teníamos años conociéndonos como amigas, no sabíamos realmente las luchas emocionales, espirituales que estábamos teniendo, que son espirituales a la final. Sí. Son. Sí. Entonces, esa pregunta de cómo he logrado guiar a mujeres hacia ellos, porque más que guiarlas, lo hago con ellas. Se llama Into the Attic porque lo que buscamos es entrar a ese ático emocional que muchas veces es oscuro. Un ático en realidad es oscuro, no tiene esa luz, es oscuro. Sí, un lugar que da miedo. Un lugar que da miedo porque hay mucho por confrontar. Entonces lo hacemos agarrada de las manos, como cuando uno le tocaba ir al patio con la hermanita y decía, agárrame de la mano en esa oscuridad. Y uno iba con la linterna ahí. Bueno, esa linterna es la palabra de Dios. Lámpara a mis pies, claro. Es tu palabra. Y me encanta porque por algo que justamente el otro día me lo compartía. De hecho, el pastor decía lámpara porque solamente se puede ver, no es un faro, es una lámpara que te permite ver cada paso para dar. Y muchas veces asusta, como quien dice, entrar más adelante. Exacto. Estás mirando lo inmediato. Exacto. Entonces, el poder hacerlo juntas con esas muchachas y dar un paso, pero cada paso darlo buscando traer la luz de la palabra de Dios. Me encanta ese ejercicio que comentabas, que lo viviste tú con tu esposo. En ese grupo de mujeres hay más mujeres solteras, ¿no? De hecho, yo también soy soltera, o sea, no estoy casada. Entonces, no tenemos ese esposo en quien confiar en esa voz, ¿no? Tenemos directamente la voz del Padre. Y hay un ejercicio que de hecho lo compartía también un comunicador acerca de su momento con su hija haciendo ese mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo cambia cuando es un padre y una hija? El ejercicio consistía en también vendar a la niña y el padre guiarla. Le daban al padre un mapa y la guiaba. Levanta el pie, vas a ver ahora, vas a sentir un árbol frente a ti, haz derecha, vamos a entrar por una bajada, vamos a volver a subir. Pero llega un momento en el cual el padre se queda en silencio. Entonces el padre, antes de entrar en ese silencio, le dice, recuerda que yo te estoy guiando y recuerda que aquí está papá. Aquí está papá. Entonces, cuando llega el momento del silencio, la niña está, papá, papá, y comienza a desesperarse porque papá no habla. Papá, papá. Y si no es cuando la niña se siente ya abrumada, que dice en un momento, papá, ayúdame. Que el papá viene, le da la mano y le saca la venda. Y le dice, gracias por reconocer que aún en mi silencio, papá estaba cerca. Y eso para mí fue, o sea, a mí lo personal me llegó mucho al corazón, porque como mujeres pasamos por muchos momentos de silencio. Queremos una respuesta de Dios, queremos una respuesta de nuestro esposo, queremos una respuesta de nuestro jefe, queremos una respuesta de la temporada en la que estamos y no llega. Pero el poder saber de que papá sigue ahí, de que papá está atento, no nos está dejando caer y que podemos decir, ayúdame. Como yo te comentaba, lo que me trajo ese tema. Cuando yo le dije, Espíritu Santo, o sea, Padre, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento abrumada? Entonces me recordó el
La solución a poder entregar ese control y dejar ir ese control no está en confiar en Dios, porque yo ya confío en mi Padre. O en, decirlo así, en dejar el miedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me lo digo todos los días. Está en recordar que todo en mi vida se está dando con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Poderoso. Y eso para mí fue, ok, cuando sienta el deseo de controlar, recordaré que no será ni por ejército, ni por estrategia, será todo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si yo tan solo me aferro al Espíritu Santo de Dios, voy a poder estar en paz. Y ¿cómo se siente el Espíritu Santo de Dios cuando somos más que también mujeres, no? En momentos como estos, Kat, en tener café con el Rey y con una hermana en Cristo que pueda ser usada, que pueda ayudarte. Como yo te lo comentaba hace poco, un tiempo que tuve con mi hermana menor, que pueda ayudarte a ver dónde está esa amiga tuya, esa persona, dónde está incluso uno necesitando ese apoyo. De hecho, es interesante, pero antes de esta conversación, aquí tenemos a una pastora, yo le decía poco a poco, ella me decía paso a paso. Boom, es como que, o sea, se activa algo en tu espíritu cuando alguien te dice poco a poco limita a Dios, porque tú no sabes, un paso puede ser mucho. Entonces, boom, pero si no nos damos oportunidades de estar en comunión, si no nos damos oportunidad de tomarnos un café para conversar de estas cosas, yo en ese momento, con eso que me acabas de contar de esa experiencia con tu esposo, estoy recibiendo mucho, Caro. Mucho. Y estoy segura que hay algo que también en ese momento estás, también tú... Muchísimo, acá estoy como una esponja. No, igualmente. Sí, y mira que realmente es a la manera de Dios, es la forma de Dios, es el llamado de Dios a que podamos en unidad poder crecer, ser edificadas. Yo tengo una particularidad y es algo que le he pedido al Señor que vaya reemplazando, que vaya transformando en mi vida. Y es que yo crecí rodeada de muchos hombres. Oh. Y era chévere porque sabía cómo ellos pensaban, o sea, como su forma de actuar. Eso me parecía muy bueno. Pero crecí viendo que los hombres son mucho más tranquilos, mucho más libres, se abren con mucha más facilidad. Y luego cuando empiezo como a relacionarme con mujeres, veo que hay un poco más de prevención, que las mujeres de alguna manera, de hecho, me sorprendí de ver en alguna oportunidad de una forma tan clara cómo una mujer se viste pensando en la mujer que la va a mirar. La mujer se dice no para impresionar al hombre, sino para la mujer. Entonces yo decía, pero es que los hombres no están pendientes como de esas cosas, no compiten, están como más tranquilos. Y en las mujeres, o sea, hay de pronto como esa, o sea, me mira, cómo me está mirando, y eso no es sano. Y eso creo que, o sea, nos rompe, nos quita mucha oportunidad de poder hacer lo que tú estás haciendo, ¿verdad? De poder bendecir a las mujeres desde la empatía, desde la guía del Espíritu Santo para entender qué está pasando en ella y poder ser un lugar seguro. Sabes que ahí te voy a decir algo. No es de la empatía, porque la empatía te permite como be aware, ¿no? Ser consciente de lo que esa persona está pasando, pero desde la compasión. Hay algo que siempre... mi mamá decía, uno no sabe lo que está pasando. Hay que ser compasivo. La compasión ni siquiera necesita que yo entienda por lo que estás pasando. La compasión es entender de que esa persona está pasando por algo que claramente es incómodo en su vida. No siente en ese momento ese gozo. Y no se trata de mí. Cuando uno tiene compasión, uno entiende... No, ni tengo que ponerme los zapatos de una persona porque no lo vas a poder hacer. Y tampoco vas a poder 100% entender lo que espiritualmente esa persona está batallando, pero porque con esa compasión, con ese amor,
vas a poder orar por ella. Y aquí se da mucho. Mira, estamos en la ciudad de Miami, donde se compite por el mejor cuerpo, por, no sé, la mayor influencia. Esa es la palabra, de pronto, competencia. O sea, ¿cómo me salgo de esa tendencia de competencia para poder, o sea, verme como, o sea, ella es como yo? Sabes que algo que me encanta del grupo de mujeres que tenemos con Carla es que no nos decimos quiénes somos. Allá llegamos las mujeres y allá puede estar una mujer que es abogada para el Estado, como puede estar una muchacha que, sabes, que comunicadora, ¿no? Vanessa. No saben, bueno, a menos que nos sigamos en redes y bueno, porque una de las cosas que realmente se quiso dejar claro, no es un grupo para conectar, porque Miami es muy grande en que tú te metes a Eventbrite y tú buscas eventos para hacer redes de negocios o redes ¿sabes?, de socializar y encuentras la cantidad de eventos abiertos y gratis. Porque aquí se cree mucho en las conexiones, las conexiones importantes. El cristiano se mueve por las conexiones divinas, como tú lo dijiste. El cristiano entiende que lo que conecta al espíritu no lo puede conectar nadie. El hombre no te puede dar el favor y la gracia que te da Jehová. El hombre, por más de que quiera abrirse y conocerse y conocerte y contarte quién es, no te puede realmente ser tan transparente y vulnerable como cuando el Espíritu Santo, Dios, te revela quién es esa persona. Entonces, algo que buscamos realmente en ese grupo es, a ver, aquí, como tú lo dijiste, el que se lleva la gloria es el rey. Tú me lo dijiste así. En el grupo de mujeres es igual. Es aquí el que está hablando, el que se mueve, es el Espíritu Santo de Dios. Yo no busco ser empática, porque si tú me cuentas a mí algo, yo te digo, yo pasé por lo mismo. No, amiga, no, yo. Ya se convierte en una conversación. Y aquí la siguiente clave. ¿Cómo aprender a realmente poder pasar de ese control a ese dominio propio? Tiene uno que primero, o sea, tener ese dominio propio de saber escuchar, de saber hablar, mucho más cuando estás en espacios donde hay mucha vulnerabilidad, porque donde hay vulnerabilidad, ¿quién se está moviendo? Pues el Espíritu Santo de Dios. Está quebrantando, está trabajando, está haciendo. Y si yo quiero ser empática, o si yo quiero dar mi conocimiento, puedo estar perdiendo la oportunidad de que sea el Espíritu que hable. Estorbamos. Podemos estorbar, claro. Entonces, control, porque incluso a veces queremos tener el control en las conversaciones, queremos aconsejar desde nuestra experiencia y perspectiva a nuestras amigas. Cuando el Espíritu Santo te dice, silencio, vale. Tengo una palabra para que tú le dejes en ese momento a Caro que te está escuchando. Este momento de tomarte un café con ella y conmigo. Entonces, mira, ser mujer, podríamos hacer una serie entera. Diría que sobre ese tema de cómo pasar del control al dominio propio. Pero, pues, es bíblico. Esa es la palabra que... Y por eso, cuando el Señor me dio el primera de Pedro 5:8, que, practica el dominio propio. O sea, dice, practica el dominio propio. Más, déjame porque yo lo quiero leer exactamente como lo dice. Dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. No dice, manténgase alerta, mujer, vivan sobre alerta que el enemigo está alrededor. No, te dice, practica primero el dominio propio. Y con el dominio propio, ¿cómo practicamos el dominio propio? Con el Espíritu Santo. Así mismo. Solamente. Así mismo, llevándole, conversando con él. Claro, o sea, hablando con él antes de reaccionar. Lo que yo estoy pensando, primero, Espíritu Santo, guíame antes de hablar. O sea, es una relación. Tengo el WhatsApp. Sí, una conversación directa. Así porque mismo. Si no está el dominio propio, nosotros reaccionamos. Sin pensar, hablamos, respondemos. ¿Y cuánto nos equivocamos? Porque sí, primero, si no practicamos el dominio propio, que es la práctica de esa conversación con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a discernir, y luego nos mantenemos alertas. Hacemos lo contrario, ¿verdad? Al mantenernos primero alerta, estamos manteniéndonos alertas en nuestras emociones, en nuestras inseguridades, en nuestras preocupaciones, en nuestros miedos, en nuestro deseo de control. Más no alertas con el Espíritu Santo de Dios, que se mueve en paz, se mueve en templanza, mansedumbre, en la mansedumbre, en amor, porque muchas de las cosas que el Espíritu Santo nos demuestra cuando pasamos por diferentes circunstancias es
aún no ha pasado lo que estás esperando porque es a un tiempo. Hay cosas que se están preparando. Esa puerta se cierra porque hasta aquí llegó esta temporada. Hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó. Vas a otro nivel, vas a otra dimensión incluso. Pero cuando uno no ve eso, cuando uno está esperando que el Espíritu Santo se mueva a la expectativa de uno, perdemos lo más importante, la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de cómo el Espíritu Santo está para dar el poder para poder llegar a ellas. Y a veces queremos darle órdenes. O sea, creemos que nuestros planes son mejores que los de Él y queremos como que ir direccionándolos. O sea, estamos como invertidos completamente en la dirección en la que se debe hacer. Entonces, Espíritu Santo, y le damos, haz esto. Y nosotros, nuestro pensamiento es finito. Claro, ¿verdad? natural. Es natural. No logra entender lo sobrenatural a menos que venga revelación a nosotros. Entonces, de forma práctica, ¿cómo pasar del control al dominio propio? Practique el dominio propio, practique esa relación con el Espíritu Santo de Dios y de ahí manténgase alerta a nivel espiritual, en oración, buscando. Yo sí tengo una gran amiga que es una mentora, que me ayuda a ver como ese segundo ángulo de las cosas, le suma a mis oraciones. Y luego tercero también, de qué manera accediendo a los frutos del Espíritu Santo de Dios. Esa paz, ese gozo, esa mansedumbre que hablábamos. Y de ahí, bueno, uno se mantiene alerta, pero no lo inverso. Si uno se mantiene primero alerta, uno está quitándole al Espíritu Santo la gobernanza en uno. Y es clave, es necesaria. Y el fruto del Espíritu, tal como fruto, se debe ir germinando, se debe ir gestando, ¿verdad? Él va creciendo. Hay un momento de sembrar esa semilla, y la semilla es la palabra de Dios en nosotros. Nosotros somos la tierra. En la medida en que la semilla ha sido sembrada, va a ir creciendo. Le echamos agua, le colocamos luz, vamos haciendo todo ese trabajo, ¿verdad?, de cuidado, y va creciendo y a veces no nos damos cuenta. Cuando miramos, mira, la plantita estaba pequeña y ahorita ya es un árbol, ¿verdad? Es la práctica. Es la práctica. En la práctica, que el tiempo que le toma hoy en día a Vanessa a reconocer, estoy tratando de tener control en este momento de los tiempos de mi vida, ese tiempo que hoy en día toma menos, es porque hace 5 años a Vanessa le tomaba más. Le tomaba reconocer ok, llegué hasta acá sola. Y no estoy donde quería estar. No estoy donde esperaba estar. Cuando, no sé, en Colombia hay como una tarea que creo que todos hacemos en biología, en la clase de biología, de colocar en un algodón como un frijol, ¿verdad? Y cuando uno está en esa, todos los días está mirando si salió, si no salió, si creció, y la felicidad que uno dice, ¡ay, sí! Explotó, reventó. Pero a veces nosotros no somos conscientes de que hasta la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Entonces nos desesperamos. Yo recuerdo que en uno de nuestros viajes acá, que yo digo, de verdad, Dios nos sorprende siempre. Recuerdo que mi pastora amada, mi pastora Diana, me dice, y tienes que dejar de sobrepensar. Y yo a ver cómo lo aterrizo. ¿Cómo calmo los pensamientos? Mira, a mí lo que me sirve bastante es en inglés hace when my heart is overwhelmed, lead me to the rock higher than I am. Señor, cuando mi corazón esté abrumado, llévame a la roca más alta que yo. Y es una forma de pedir, dame tu entendimiento que es definitivamente superior al de Vane. Pero sobrepensar, a mí, o sea, yo como literal alabanza. Cuando mi mente está que no quiere parar de ruminar y porque la ansiedad es definitivamente la primera que la mujer siente, lo primero que hago es alabanza y entrar en la presencia del Espíritu Santo, decirle, guíame, porque claramente estoy como Doctor Strange mirando las posibilidades de los diferentes outcomes que puedan pasar. ¿Y cómo nos cansa? Ay. Entonces mira que nos hablaste de el crecer en la intimidad, de conocer al Espíritu Santo como el otro consolador que el Señor prometió. Y esto es clave, porque en toda la conversación que hemos tenido, aún antes ha sido enfática en que conoces a Jesús, conoces al Padre, es diferente a conocer al Espíritu Santo. Claro. ¿Ah? Yo te comentaba eso. Primero yo conocí al Espíritu Santo de Dios. Cuando mi mamá
después de pasar en un momento, depresión postpartum, una separación, por 3 años, mi casa era sombría, no había esta luz. Y mi mamá estaba muy triste. Y yo esa tristeza la estaba también absorbiendo. Y cuando mi mamá llega y entra con un disco de Rabito y entra diciendo, amo a Jesús, yo, ¿quién es Jesús? Porque yo también lo quiero. Y hago mi oración a mis 7 añitos pidiéndole a Jesús, entra a mi corazón. Pero yo lo que vi en mi mamá, que me hizo a mí querer a Jesús, fue ese gozo. Ese gozo. Mi casa se llenó de gozo, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de ahí luego yo más adelante, pues como conozco de Dios, estudio a Jesús por muchos años, pero reconozco hoy en día de que fue que la primera experiencia que yo tuve fue ese Espíritu Santo. Y yo creo que lo más lindo cuando creamos conversaciones como estas, que la gente puede entrar y escuchar, hay un lenguaje diferente. Definitivamente cuando está el Espíritu Santo de por medio, cuando uno va a grupos de mujeres como el de Nitudiari, como también el de la pastora Ariani, o sea, uno entra ahí y uno entra y siente, hay algo diferente, se sienta, se ve algo diferente, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y así mismo es no solamente alrededor nuestro, también en nuestros pensamientos. O sea, yo te puedo decir que hoy en día, con una oración, yo puedo reconocer, o sea, tengo que soltar esto. Necesito Espíritu Santo de Dios que tomes control, que gobiernes mi vida, que gobiernes mis pensamientos, que gobiernes mi sentir. No es en mis fuerzas, es en las tuyas. Y eso mismo que uno puede verlo, que uno puede sentirlo, también uno lo puede, o sea, alrededor de uno, también uno puede sentirlo dentro de uno. Yo creo que lo más lindo que podemos hacer con podcasts como estos, con espacios como los que abrimos para mujeres y también para hombres, es darles acceso a esa vulnerabilidad del Espíritu Santo de Dios que se mueve buscando sanar, buscando dar un soplo, incluso de vida a áreas muertas en nuestras vidas. Y eso es solo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Ahí está reconociendo la obra del Espíritu en él, para traer sanidad, para traer libertad, para abrir las cárceles, o sea, la cautividad, sacarla de la vida. Y realmente tiene que ser una decisión, poder desarrollar esa relación íntima. Porque de verdad hay cosas que uno las vive, pero no la digiere desde una palabra. O sea, tú me lo has mostrado. Oye, es cierto. Nosotros abrimos la Biblia y vemos a un Jehová Padre, a un Dios Padre en el inicio, pero desde el día 1 el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. Siempre ha estado allí. En el caos está allí, ¿verdad? Pero nosotros, como le pasó al profeta Elías, o sea, lo quiero buscar de pronto en lo extraordinario, o sea, si yo no me caigo, o si no me eriseo, y muchas veces es un susurro apacible, es muy sutil, pero ahí está. Tú me preguntabas por qué Café con el Rey, y producción nos dijo, a grabar, no te respondí, pero fue justamente esas mañanas, esos momentos de abrir la palabra y decir, Espíritu Santo, háblame con una taza de café para estar bien despierta. Excelente. Muy bien. Y así nace Café con el Rey. Y yo luego pensaba, cuando iniciamos con el libro se llamaba Café con el Rey. Pero Café con el Rey era como muy amplio y el Señor me habla es como una serie. Entonces, colócale como un título, pero eso es como una serie. Y luego nace el programa de radio, el podcast. Pero café es algo que tú puedes hacer o sea, tú utilizas la palabra café para muchas cosas. Y mira esto, tú puedes decirle a una persona, te puede decir, ay, necesito hablar contigo. ¿Será que nos tomamos un café? Una invitación a tener un momento cercano. Y de igual forma, si tú quieres salirte, después te llamo y nos tomamos un café.
poniendo en espera, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros también a veces ponemos en espera al Espíritu Santo, pero Él siempre está allí queriéndose tomar un café con nosotros. Qué lindo. ¿Verdad? Qué lindo lo que acabas de decir. Y me encanta porque, de hecho, ya que te conté el café en el grupo de mujeres, en el grupo que lidero en la iglesia, en realidad mi mamá abrió la casa nuestra cuando éramos pequeñas para recibir a un pastor que hacía una casita de paz, una célula le decimos en mi país, soy de Ecuador originalmente. Y yo me recuerdo que mi mamá decía, no habrá comida, pero hay café y hay pan. Ay, tan linda. Entonces era ¿sabes? Como ese café con pan. Eso es suficiente. Es más que suficiente para poder escuchar la presencia del Espíritu. Y es muy lindo, Caro, lo que estás haciendo, porque reconoces que en medio de toda conversación que tienes en tu podcast está primero que todo el Rey, que es el que está sentándose en ese momento, no solamente aquí con nosotros, sino también en tu corazón, en mi corazón, y es devolverle, como te decía, la importancia de llevar a las mujeres a reconocer que la soberanía del Espíritu Santo de Dios es necesaria en sus vidas. Yo le decía el otro día a una persona muy especial, yo le decía, es que el corazón de una mujer no lo puede calmar ni la pareja, ni el novio, ni el esposo, no lo puede calmar ni la amiga. El único que puede calmar el corazón de una mujer es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es súper valioso porque muchas veces sufrimos porque queremos buscar la felicidad fuera. Sí. ¿Verdad? Creemos que yo no soy feliz porque mi esposo no me hace feliz y no vamos a hacerlo. Realmente, el plan o el propósito del esposo no es ese, ¿verdad? Nosotros aprendemos a ser felices cuando podemos vivir la llenura del Espíritu Santo. Cuando Él trae ese gozo que llegó a tu casa, cuando tu mamá lo conoció, o sea, eso lo cambió todo. Inmediatamente la situación no cambió, ¿verdad? Pero lo que había, que era producto de la presencia del Espíritu Santo, hizo que todo fuera distinto. Y nosotros tenemos que aprender eso, porque realmente la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido. Y cada pensamiento que nos abruma, cada ansiedad, porque finalmente la ansiedad es el temor por lo que ha de venir, la depresión es el dolor por lo que ya pasó, y todas estas situaciones que hoy por hoy supongo que también has tenido que abordar temas de salud mental, ¿verdad? En el grupo, en este espacio, donde pueden hacerse vulnerables. Y hoy es una de las batallas más fuertes que estamos enfrentando como humanidad, la salud mental. Y cada vez pues la gente necesita más terapia, está buscando más. Y yo valoro, reconozco lo importante de la especialidad de la psicología, pero la psicología sola no es suficiente, no alcanza, ¿verdad? Cuando viene con el acompañamiento, con la presencia del Espíritu Santo, entonces realmente la transformación es preciosa. Mira que o sea, eso no es de la Biblia, ¿no? Pero eso es una realidad. Cuando uno quiere un cambio en su vida, primero tiene que haber, sería conciencia, luego mentoreo y luego un tipo de coaching, preparación. Entonces, aplica también para la vida de un cristiano y para uno. En awareness, en ese caso, la conciencia sería a través de la terapia. Uno va a terapia y uno se da cuenta, bueno, en realidad hablo tocando el tema de la salud mental, porque yo te puedo decir que hay cosas que me ha revelado el Espíritu Santo que no me las reveló terapia. Pero terapia se ayudó mucho a poder como comprender patrones que venían, valores que yo había incluso adquirido desde mis padres, que había traído en Vanessa, valores que había adquirido porque yo vine acá a una edad muy joven. Yo vine acá a hacer el college, vine jovencita. Entonces, aprender valores de acá y luego aprender valores en la iglesia en la que yo estaba y luego aprender a discernir qué era realmente lo que yo tenía que soltar y qué era lo que yo tenía que seguir practicando. Entonces, la conciencia te la trae en ese caso terapia, pero luego viene el mentoreo. De aquí yo agradezco muchísimo a dos mujeres en mi vida, Lorena y Noemí. Además, no me he pedido, Lorena Loguso, Noemí Martínez. Han sido mujeres en mi vida que han sido mentoras en mi vida, que cuando yo salía de terapia llorando, yo decía, mira, me encontré con eso, vamos a orar. Vamos a hacer mentoreo, viene de la parte de tener una persona que está pasos más adelante tuyo y no tanto porque tiene más éxito, sino porque ha logrado vencer otras batallas que tú aún estás por reconocer que están en tu vida. Entonces,
el mentoreo. Y luego la parte de la práctica, la parte del coaching, podemos decirlo, mira, los cursos que ofrecen, esos recursos tan valiosos que ofrecen iglesias, como en este caso, pues New Season, ¿no? Cursos de liberación, cursos de intercesión, cursos de vida nueva, pero la palabra de Dios. O sea, claro. Tú necesitas entrar a entender que una vez que ya eres consciente de cosas en tu vida que el Señor te ha librado, te ha delivered from them, en un momento en el cual ya tú reconoces que tu vida está cambiando. Porque una vez que entra Jesús a nuestra vida, una vez que entra el Espíritu Santo a nuestra vida, nuestras vidas cambian. Sí. Pero por supuesto, las batallas no paran. Entonces, esa que me encanta que tú dices, ese versículo de que somos más que vencedores. Amén. Pero tienes que recordártelo todos los días. Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que alimentarte ya no de la lechecita con miel. Tienes que alimentarte de Sólido. cuando uno va al gimnasio, ¿no? Y tú ves al entrenador, no, es que estoy estoy débil, estoy que no doy más. Y te dice, ¿qué estás comiendo? Si tú le dices café con pan, te va a decir amigo. Necesitas proteína. Usted necesita algo sólido. Entonces, de igual manera, esa es la parte que yo te digo. Y de verdad, a veces creemos que el Espíritu Santo de Dios solamente está morando y paseando. Está aquí. Sí, sí. Está en tu vida, está en tu cuarto, está en tu trabajo, está en tu Porque lo cocina. encasillamos, ¿no? Como paloma, como fuego. ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Verdad? Pero está en ese día a día, en esa práctica de realmente reconocer de que somos humanos, que es normal. Yo te peñisco y tú saltas, porque es natural, es humano. O sea, alguien puede en ese momento decirme algo y yo, pero espérate, Espíritu Santo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, pero el Señor también no me ha dado un espíritu de miedo, sino uno de poder, de control, de mente, de luz lúcida, de dominio propio. Y por eso, para mí, cuando yo le pregunté hacia Jesús Santo, muéstrame, revélame, ¿qué no estoy viendo que tengo que ver? Y me da primera de Pedro 5:8, yo digo, bueno, me da un salmo, un proverbio, ¿no? Pero no, o sea, me da un versículo tan real como practica el dominio propio, mantente alerta. Tu enemigo no es la gente, no es la circunstancia, no es este problema que no se ha terminado de solucionar. Tu enemigo, Satanás, está rondándote, viendo por dónde Vanessa va a darle pie para caer. Entonces, levántate, hija mía. Y yo se lo agradezco tanto porque eso es revelación que a uno le llega para uno saber de qué sostenerse y qué agarrarse. El Espíritu Santo no viene solamente para guiarte y mostrarte. Viene para prepararte. ¿Pero sabes para qué? No solo para lo que el enemigo está queriendo hacer, para lo que Dios va a traer a tu vida. Para cumplir el propósito por el cual nos tiene también aquí. Él es nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestra guía, todo. Es Dios Amado. en nosotros. Ese es el que nos da ese... Como tú decías, el esposo no te va a dar ese gozo que te da el Espíritu Santo de Dios. Esa paz, no. Si más bien, bueno, somos equipo, ¿no? Sí. O sea, entendemos que más bien todos los días estamos para apoyarnos. Sí. Pero al final, el que me da el gozo, el que me da la paz, el que me da la templanza, es el Espíritu Santo de Dios. El que me da el dominio propio, ese que me llama ese versículo. Porque también recuerda Proverbios 25:28, como una ciudad sin murallas es aquel que no tiene dominio propio. Sí. Entonces, ese versículo es fuerte. así que ahí te das cuenta, o sea, usted, en su control, en su fuerza, Señor, usted no va a poder cuidar nada, usted no va a poder proteger nada. Usted tiene ya un Padre proveedor, protector, un Padre celoso que cuida de usted. Acceda al Espíritu Santo de Dios. Porque te voy a decir algo y ya, yo creo que esta es como la clave de lo que tú estás haciendo ahora, de lo que el Señor ha levantado, mujeres y hombres, para guiar, ¿no? Para abrir espacios como estos principalmente. Recordarle a las personas de que a la final es el Espíritu Santo de Dios lo que tenemos en este momento antes de su venida. Y presentar a las personas al Espíritu Santo de Dios no es solamente... yo le puedo contar a las personas sobre el Espíritu Santo de Dios en Génesis, en el primer versículo. O sea, el primer versículo es moraba el Espíritu Santo alrededor de la tierra. Pero de ahí habla de Dios. Luego habla de la venida de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que venir? Pero el Espíritu Santo de Dios, esa es la parte en la que no solamente yo puedo mostrársela a alguien, la palabra, se la puedo mostrar en mi vida. Total. Amiga, ¿cómo haces? Porque estás pasando por una fuerte oposición. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Él es mi paz.
Amiga, pero ¿cómo mantienes el gozo? Porque ¿y qué ha pasado? ¿Se solucionó ese problema que tenías? No, amiga, sigue esperando en Dios. ¿Y cómo lo haces? El Espíritu Santo de Dios. Gracias al Espíritu Santo de Dios podemos ministrar a más personas, mostrarles el camino y llevarlos a los pies de Jesús, porque ahí donde reconocen por qué tenía que venir Jesús, para que pudiésemos quedarnos hoy con ese Espíritu Santo. Y es la promesa cumplida del Padre, porque Jesús ora, yo oraré al Padre y Él les enviará el Espíritu Santo, pero también es el que nos trae la convicción, ¿verdad? Y cuando somos convencidos por el Espíritu Santo, entonces reconocemos esas áreas de nuestra vida que tenemos que rendirle a Él y empieza ese proceso de transformación en el que tenemos que ser colaboradores, ¿verdad? Me encanta esa palabra, colaboradores. Porque si nosotros cerramos la puerta, si nosotros le decimos esta área no, en esta herida no, en esta parte no, entonces Él está allí, ¿verdad? Y la palabra enseña que se contrista. Es un caballero, toca la puerta, llama. Pero cuando nosotros le damos apertura completa, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Entonces Él empieza a hilar en nuestra vida cada cosa, cada detalle, y vamos viendo esa transformación, ese hacer de Dios que hace que otros puedan ver en nosotros su obra. Su gloria. ¿Verdad? Y eso es precioso porque realmente, como tú decías, o sea, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo y el fruto de Él en nosotros, que se traduce en ese amor, paz, fe, templanza, bondad, benignidad, dominio propio, entonces, o sea, el que nos ve a nosotros dice, pero es que no pasa nada ahí. Y mira que aquí entramos a un tema de que entonces hay una gran diferencia entre decir que tienes una religión y cuando realmente tú has aprendido a tener una relación con ese Espíritu que resucitó a Jesús. Poderoso, poderoso. Ese mismo poder que resucita también. Mira, el otro día me decía una amiga, es que siento que se ha muerto todo. Y yo, gloria a Dios, en un milagro. ¿Qué? Claro, porque para que venga un milagro tiene que algo estar muerto o ser imposible. Alguien te dice, eso es imposible. Entonces eso quiere decir que ya no veré más la mano de Vanessa, me las pongo para atrás porque las manos de Vanessa no pueden hacer nada aquí. Aquí viene la mano de Dios. Viene, porque si el Señor lo prometió, lo va a cumplir. Pero ahí son esos momentos en los que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, definitivamente. Y para poder pasar de ese control a ese dominio propio, le recuerdo, porque tal vez alguien dirá, no, pero es que yo conozco tantos años al Padre, porque aún sigo cayendo en eso. Es natural, es parte de la carne querer controlar, porque no queremos sufrir, porque no queremos repetir, que nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron en el pasado. No queremos que duela, pero a la final eso es un control, algo que tú ya sabes que el Señor está por encima de ese control humano, su control sobrenatural en tu vida, esa gobernanza, esa soberanía que Él tiene en tu vida, que ya tú se la dices. Tú eres su hijo, tú estás siendo proveído, protegido, amado, celado, aunque usted crea que no lo vea. Vaya a la presencia del Espíritu Santo y lo va a reconocer, porque si en este momento no hay nada que usted pueda hacer es porque Dios está trabajando. Así es. Y eso es lo que realmente, o sea, creo que por eso la conversación, Caro, realmente soltar el control no es decir, tengo más fe, alimento mi fe. No, claro, vaya la palabra, vaya, recuerda lo que Dios ha hecho en su vida para que vea cómo usted agarra ánimo. Pero es, por sobre todo, reconocer que ese Espíritu Santo está contigo, que no importa lo que pase en tu vida, no estás solo. No estás solo, no solamente solo, no estás sola, no estás solo. Yo creo que fue una de las lecciones más poderosas que el Espíritu Santo me ha dado. Es en mí. ¿Sabes qué? Me trajiste a memoria cuando yo terminé, ya el libro estaba cerrado. ¿Tu libro? ¿Dónde está? Y yo le digo... Si nos pasan tu libro para poder mostrarlo, por favor, porque sería... Y yo le digo, yo vuelvo a leer y a leer y a leer y llego a la iglesia de Filadelfia. Y de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que el Señor alaba, la iglesia perfecta para el Señor. Y yo le digo, 3 de la mañana, Señor, ¿por qué
para ti esa iglesia es tan especial? Porque no la regañas, porque esto. No la exhortas. Exhortas. Ese regaño así como de viejita. O sea, y me siento en el computador y empieza el Señor a dictarme 8 características de la iglesia de Filadelfia. Eso fue una experiencia para mi vida, o sea, súper. Yo le digo a la gente, si no eres tan buen lector, porque hay gente que empieza un libro y lo lee hasta la mitad, yo empieza de atrás hacia adelante, o sea, lee lo último, porque fue lo que a mí el Espíritu Santo literalmente me dictó. Eran 4 de la mañana y yo tenía un escándalo que yo no sabía que estaba con ese escándalo, porque Andrés sale y me dice, ¿qué te pasa? Yo lloraba y tecleaba. Y una de las características es, entendieron que no estaban solos. Qué poderoso. Eso es una de las características, entender que independientemente de la situación, que no siempre tenemos que llevarlo a algo malo, porque es que cuando todo está bien, todo está perfecto, cuando hay abundancia, también necesitamos ser conscientes de que el Espíritu Santo está. Él está en todo momento, ¿verdad? Y yo decía, wow, Señor, cuando yo voy manejando y alguien se me atraviesa, y el Espíritu Santo va ahí. Qué lindo. De pase. Todo el tiempo. Es renovar la mente. Sabes que el renovar la mente es algo, o sea, no solamente está la palabra de Dios, también está explicado con la ciencia. Es cambiar esos pensamientos por otros, va haciendo un cambio en nuestras neuronas. Es posible renovar la mente 100%. No solamente la mente de la creencia, sino la forma en la que procesamos las cosas. Por eso te decía, está en la práctica. Practiquen el dominio propio y ahí manténganse alerta. Pero primero practiquen ese dominio propio, que es practicar el estar en la presencia del Espíritu Santo, que te renueva, te ayuda a tener nuevos pensamientos. O sea, yo creo que aquí, tú, claro, lo puedes decir, a veces que uno recibe esos spiritual downloads, que uno dice, gracias, Señor, porque no es en tu sabiduría, no es en mi sabiduría, es en la tuya. Sí, total, de acuerdo. Hablaba con mi hermana y yo le estaba hablando algo del tema de los reemplazos. Yo le decía, cuando Samuel tuvo alergia hasta los 5 años. Era una alergia que nosotros no entendíamos. De repente tocaba a la clínica con Samuel corriendo. Y hicimos todos los tratamientos, todas las cosas, hasta que finalmente terminamos en un médico naturista. Y él me dice, ven con la persona que lo cuida. Y yo voy con mi suegra y él nos hace una lista y nos dice, esto por esto. Entonces dice, quitas azúcar, colocas stevia si es necesario. Quitas leche de vaca, colocas leche de almendra y así nos hace toda la lista del reemplazo para poder identificar qué era lo que pasaba, ¿verdad? Estuvimos en una cumbre de padres hablando de la cocaína digital y enseñaba el predicador especialista en el tema neuronal, lo que está pasando con los niños, con la adicción a las pantallas. Él decía que aquí en Estados Unidos hicieron una prueba con un grupo de niños que estaban adictos a las redes y los llevaron a un lugar, en un campamento por 21 días. Los primeros días esos chicos estaban con este efecto de withdraw, sí, que se están dejando soltar. Exacto. Entonces ellos empiezan a jugar fútbol, tenis, hacer todo lo que tienen que hacer para que ellos hagan ese cambio de hábitos, y dicen 21 días. En la palabra nosotros encontramos que el Señor va 40 días al desierto, los tiempos que hoy dicen los psicólogos para establecer nuevos hábitos. Y yo le decía a mi hermana, mira, es lo mismo. Cuando tú tienes pensamientos intrusivos, tienes mentiras que Satanás ha querido traer a tu mente, reemplázalas. ¿Cómo las reemplazas? Con la palabra de Dios. Entonces vete a la promesa. Ves allí y funciona perfectamente. Entonces, tú tienes un tema de un temor por alguna cosa que tienes que pagar. Entonces tú dices, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y para todo hay. Para todo hay una promesa. Entonces, qué bueno es nosotros empezar a poder entender que hay una manera de hacerlo. Y te voy a decir algo, Caro. Y aquí sí, bueno, lo digo con el amor, exhortando. Ya pedimos, no regañamos, exhortamos. Cuide mucho a quién va. Yo tuve hecho una oportunidad y una persona muy especial a la que le dije, ¿sabes qué? Yo creo que últimamente como que estoy saltándome el paso más importante. Primero ir a Dios, primero ir a la presencia del Espíritu Santo y luego conversar contigo. Sí. Cuando veas que yo vengo con que no sabes lo que pasa, pregúntame. ¿Ya hablaste? ¿Ya lo hablaste con
con Papá Dios. Sí. Pregúntamelo porque yo necesito ser recordada lo que te decía, que las emociones que tenemos las mujeres, que son una bendición, porque sí que sentimos, sí que amamos, sí que no, pero cuando también hay emociones que son, y primero al Espíritu Santo de Dios. Y en ese caso también hasta para cuidar, porque hay personas que te quieren, pero que no saben cómo apoyarte. Así Y uno va a la así es. amiga Que también tiene emociones. que tiene emociones Sí, y que entonces, mira, yo me recuerdo hace poquito hablando, con una conversación salía cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice el pueblo que soy yo? Y todos responden, ¿no? Pero Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, ¿no? Bienaventurado eres tú, Pedro, le da una promesa porque eso te lo reveló el Padre. Así es. Y en ese mismo capítulo, 4 versículos después, Jesús le está contando a los discípulos, De mí, Satanás. Sí, voy a ser buenísimo. crucificado. Y Pedro, ¿qué? No, mi Mesías. O sea, y la reacción de él es una reacción almática. Sí, sí. No es que él No es que la persona sea mala, ni que, o sea, no sea el instrumento de Dios, sino que hay que entender cuándo está en el mover espiritual y cuándo está desde su alma. ya, Caro se lo Sí. dijo, se Sí, entendió la sí, lección. sí, Así sí, mismo, sí. porque cuando uno, y mucho más la mujer, en sus emociones, puede tener una reacción que es almática, que, como dices tú, no queremos colaborar con el enemigo, pero algunas veces sin quererlo Sí. podemos hacerlo. Y una de las cosas que se cuida mucho en el grupo y que de verdad que creo que es el enfoque principal cuando hay conversaciones uno a uno como nosotras en ese momento o en grupos, es se no vaya ahí almáticamente queriendo, no te puedo creer que te hizo eso. No, usted no vaya con sus emociones, usted vaya con la mente de Cristo, a ver, Espíritu Santo, úsame para dar palabra, que si me tengo que quedar callada hasta el final, pues me quedé callada. Sí. Pero que cuando yo hable sea porque es tu espíritu guiándome a decirle a esta persona una palabra que va a ser no solamente pues de bendición en su vida, sino también una palabra de esas que cortan, que traspase su corazón. Porque si no, estamos haciendo, tú lo dijiste, ruido. Y muy valioso lo que estás diciendo. Mira, yo tuve una experiencia con mi hermana, la menor. Ella tuvo una situación muy dolorosa y el dolor que ella sentía era, o sea, su dolor era al 200 y en mí era el 180, el dolor de ella. Y llegó un momento en que yo tuve que hacerme a un lado. Mira. Me tuve que apartar. Sabio. Y una amiga me decía, es que no puedes dejarla sola. Yo le decía, es que no puedo ayudarla en este momento porque lo que yo estoy haciendo es aumentar su dolor con el mío. Yo tengo que dejarla y creo que Dios enviará a los ángeles que la van a ayudar, la van a sustentar porque yo no puedo. Así que también es bien valioso desde la posición de mentor, de coach, de líder, también reconocer cómo estamos nosotros. Qué sabio, ¿verdad? Caro. Hoy, luego que ya yo hice el proceso, pude también sanar frente a la situación, ya hoy yo a ella la exhorto. Es como la mamá mayor, la hermana mayor así, exhortadora al 200%, y le hablo y le hablo y le hablo, y ya sé que lo que yo le estoy hablando no está desde mi alma. Ya sé que cada consejo que le doy es porque el Espíritu Santo me está llevando a que yo pueda llevarla de la mano y ayudarla en el proceso. Pero yo decía, no, es que yo estoy sangrando horrible y la voy a salpicar mucho más. Le voy a contar un secreto del inversionista. Porque bueno, en el trabajo que tengo, pues hablamos del mercado bursátil y hablamos mucho de ese inversionista, lo exhortamos también ahí. Y una de las cosas es cuando está el mercado pasando porque titular, por ejemplo, se cierra el S&P de los mundos y todo el mundo, ¿qué va a pasar? Y la gente, el inversionista tiene que cuidar mucho, tiene que ser estratégico. Y la primera estrategia que tiene es, número 1, no dejarse llevar por el miedo del titular. Y número 2, no preguntarle a otro inversionista qué estás haciendo. Sí, Porque claro. si yo estoy con las emociones a 1000, él estará en las 1000 y los dos nos vamos por el lado que no es. Sí. El inversionista tiene que ser estratégico, tiene su advisor, tiene su consejero, una persona que no está, o sea, una persona que ha sido preparado para mantenerse calmo y decir, no tocamos tu portafolio. Ujú. O El dominio propio. El Allí, dominio propio. o sea, ahí se refleja, es un Es lo ejemplo que tú perfecto de eso. es lo que tú dices, dos muchachas pasando por la misma ruptura emocional. Hay que saber ser sabio. Voy a poder realmente en ese momento ser un apoyo, porque pueden serlo. Ojo. Sí. Es más, parte de estas conversaciones es darte cuenta cómo el Señor conecta a las personas por propósitos similares
que posiblemente estén pasando por batallas muy similares. Pero al mismo tiempo, lo que tú dices, ¿cómo? Estoy realmente en ese momento posicionada. Puedo ser de ayuda, puedo ser de mano para entrar a ese ático emocional y juntas llevar la palabra y guerrear juntas. O en este momento, y muy sabio lo que acabas de decir, Caro. Yo creo que eso es para todo el mundo, tanto para uno como hija, como mamá, como amiga, como hermana, como líder. Hay que primero reconocer qué está ¿Cómo pasando. estoy? Claro, claro. Pedro, espiritual, con la revelación del Padre. Pero con el amor a Dios, el amor a Jesús. Y luego Pedro, así, escuchando la voz de Satanás. En Así. 4 versículos. Exacto, eso fue súper rápido. Y eso por la parte Así se almática. pasó súper rápido, de un extremo al otro. Vane, yo creo que tenemos que hacer un segundo episodio. Me encantaría. Tú sabes que sí. 1, 2, 3, lo que tú desees. Creo que aquí nos vamos a quedar con muchas cosas más por compartir, de verdad. Qué tiempo tan lindo, tan especial. He aprendido muchísimo. Me gustaría que le dejaras algo muy, o sea, has dicho tantas cosas súper sabias, pero algo que quieras dejar en el corazón del que nos escucha. Algo más. Mira, todos los días, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente esa fortaleza, esa fuerza viene del Espíritu Santo de Dios, no de Vanessa. Es más, usted me ve aquí sentada, pero Vanessa mide 5 pies. Soy chiquita, Señor. O sea, yo literalmente le digo a la gente, mire, mis maletas son chiquitas. Y cuando el Señor me dice a mí, Vane, sé fuerte porque realmente si te dejas usar, me gustaría que fueses de ayuda para muchas mujeres. Cuando yo me veo, Dios mío, Señor, o sea, Vanesita, o sea, en estas fuerzas, pero hay una verdad que dentro de uno está el Espíritu Santo de Dios, que grandes cosas va a hacer, pero porque es para su gloria. Y el secreto siempre va a estar en decir, heme aquí, Señor. Porque cuando uno le dice, heme aquí, Señor no solamente te va a mostrar cuánto te ama, cuánto ha hecho en tu vida, cuánto quiere hacer a través de esos dones, de ese aceite que ha sido formado en ti, ¿no? Que ha salido de ti hoy en día. Pero el Señor te está diciendo en ese momento, gracias, hija, porque no lo harás sola. El heme aquí es como cuando uno responde a un llamado, pero un llamado de ejército, pues. Si uno dice, heme aquí, Señor, si usted no entra solo, usted va con uniforme, usted va con toda la cobertura, usted va con la autoridad, usted va en el nombre de Cristo. Amén. Y yo exhorto realmente de todo corazón a las mujeres que entiendan que palabra que Dios ha dado a tu vida, palabra que se va a cumplir. Amén. Pero tú solo dile, heme aquí en tus fuerzas y no en las mías, porque todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que eso. Amén, gracias. Te quiero, mi cara. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Sé que ha sido un café de gran bendición. Compártelo, sé ese multiplicador de bendición y nos vemos nuevamente para que sigamos juntos compartiendo un café con el Rey. Ay, sí. Mira, no, otra vez se me enfrió. Gracias. Chao, chao.